A todos nos falta siempre algo más y algo más y algo más en el Señor. No hablo de lo material, sino de conocimiento de Él, de amor por Él, de la capacidad de sanar heridas, de la capacidad de perdonar y la capacidad de ser instrumento en sus manos, que Dios pueda completar lo que nos falte para que podamos en verdad ser cada uno de nosotros ese instrumento en las manos del Señor. En el versículo 10 está registrada la oración de Pablo cuando está diciendo: oro de noche y de día con gran insistencia. Esto es algo que a mí me botó un poquito momentáneamente los resortes del cerebro, porque yo no sé cuántos de nosotros oramos a Dios con gran insistencia, día y noche, noche y día, y con gran insistencia. Yo tuve que reconocer que pocas son las ocasiones en que oro al Señor con gran insistencia. Oro al Señor y a veces hago algo así como: bueno, Señor, ya te lo dije, ya tomaste nota y ya le sigo a lo mío. Pero aquí Pablo está diciendo: oro al Señor noche y día con gran insistencia, y está orando no por sus propias necesidades, que vaya que son muchas, que vaya que tiene necesidades, pero está orando porque anhela poder ir a ver su rostro y completar lo que falte de su fe. Eso es lo que en verdad anhela. Ahora, todos nosotros conocemos a alguien que ha empezado a caminar con el Señor, ¿no es cierto? Todos nosotros conocemos a alguien. Pues entonces, oremos a Dios con gran insistencia para que seamos instrumentos suyos y poder con ellos completar lo que les falta en conocimiento de la palabra, en los primeros pasos de la fe, en ese momento de necesidad para orar por ellos. En vez de solamente reconocer que ya lo hizo, de solamente reconocer el crecimiento en la fe de ellos, Pablo está ofreciendo una súplica y está rogándole a Dios que haga una obra extraordinaria en sus vidas. Hace rato orábamos, todos nosotros estábamos orando que el Señor vuelva a avivar su iglesia en todo el mundo, su iglesia en todo México, porque los 16 o ya no sé, nunca, no llevo la cuenta y siempre digo lo mismo, no sé cuántos meses de pandemia, apagaron en gran medida a muchas iglesias y a muchos corazones. Entonces estábamos hace un momento orando que Dios avive la iglesia y que avive esta iglesia y que avive el corazón de cada uno de nosotros. Pero ¿qué les parece si todos los que estamos escuchando este mensaje, tanto en casa como aquí presencialmente, y tomamos el ejemplo de Pablo y entonces oremos con una súplica para que Dios haga una obra extraordinaria en las vidas de aquellos que todavía no le conocen, de aquellos que conociéndole se han conformado a la tranquilidad de decir: pues ahí la llevo sin mayores esfuerzos ni sobresaltos, y de aquellos que incluso sus corazones se hayan francamente enfriado a través de estos meses, a través de este tiempo. Ouch, ya me enredé aquí con el micrófono. Mira nada más qué relajo estoy haciendo aquí. Entonces, oremos así, sigamos el ejemplo de Pablo. Pablo tiene el anhelo de acercarse a ellos para perfeccionar en ellos su fe. Pablo, como maestro, como apóstol, quiere perfeccionar en cada uno de ellos su fe y completar lo que les falte a cada uno de ellos en cuanto a su fe. Y ahora entramos a los versículos 11 al 13, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Estos 3 versículos tienen una profundidad y una riqueza que por eso los he dejado para un mensaje aparte como hoy. Aquí comienza explicando que Dios es quien se hace responsable por llevar a cabo la obra de perfección de nuestra fe. Él, el Señor, es el que se hace responsable de tu fe, mi hermano, mi hermana. Dios se hace responsable de llevar a cabo ese perfeccionar tu fe y tu relación y tu intimidad con Él. Pablo expresa su deseo por la más alta realización en la vida de ellos. Ahora, yo también me identifico con esto. Será tan grato ver la más alta realización en la vida de cada uno de los creyentes. Esa realización en profundidad con Dios, en comunión con Dios, en restauración de familias, y si la familia está bien, entonces en una cada día mayor gozo familiar, en restauración personal cuando se es solo, sola, y entonces poder tener esa paz maravillosa de decir, nunca estoy solo, nunca estoy sola. Pablo anhela que cada uno de ellos tengan esa realización espiritual. Y comienza por declarar que Dios gobierna en cada una de nuestras vidas. Declara que Dios es el que gobierna. Versículo 11 que ustedes acabamos de leer y que ustedes pueden tener ahí a la vista. Pablo ora para poder reunirse con los tesalonicenses y completar la obra en ellos, pero no es de que dice ya voy, sino a pesar de que ha tenido obstáculos, él sabe que tiene que pedir a Dios. Le dice a los tesalonicenses que está orando por ellos para que Dios dirija su camino, porque está muy animado por el fruto que ve en ellos. Él se anima por ver el fruto en ellos. Y esto es lo que nos anima a los cristianos unos con otros. Entonces, yo decía hace un momento, oremos también nosotros ahí en casa y acá en la reunión presencial, oremos, comprometámonos orando unos por otros para que Dios perfeccione la obra en los demás. Que esta oración de cada día sea, Señor, perfecciona tu obra en mis hermanos y trae a la memoria los nombres que conoces, y si no los conoces por nombre, de todas maneras, Señor, dile, Señor, perfecciona tu obra en la vida de cada uno de mis hermanos. Y al ver el fruto que ellos tienen, Pablo y sus amigos están tan entusiasmados que ya quieren ir, que ya quieren estar allá. Ahora, sin que el énfasis de esta carta sea dar una explicación teológica sobre la Trinidad, Pablo expresa cualidades bien importantes de Dios. 2 principales. Bueno, todas son importantes, pero digo en este momento, Pablo señala 2 cualidades de Dios. Número 1, que Dios es una Trinidad. En ese momento histórico era fundamental y en este momento también es importante. Hoy en día muchísima gente dice creer en Dios, ¿no es cierto? Hoy en día es raro encontrarte a un ateo real, a un ateo que de veras diga Dios no existe. Sí puede por ahí haber alguno que otro de esos raros personajes, pero la mayor parte de las personas dice creer en Dios o creer en el universo o creer en eso dicen en el universo que conjugó las cosas, o algunos hasta se ponen a abrazar árboles para recibir sus buenas vibraciones, porque creen que hay algo dentro de ese árbol. Y yo creo que ateo, lo que se dice ateo, es difícil encontrar. Alguien que crea que existió alguna vez la nada y que después de esta vida te encuentras con la nada. Porque hasta el materialista y el ateo más fuerte
reconoce que alguna vez hubo, según dicen ellos, un Big Bang. Entonces no existía la nada. Algo había que hizo explosión, ¿verdad? Y que en algún momento de los eones de los siglos, esa expansión del universo nuevamente se contraerá, dicen esas teorías, ¿verdad? Bueno, pues Pablo no se anda por las ramas y nos explica y explica a todos que Dios es una Trinidad y que Dios es amoroso. Y el hecho de que Dios es amoroso significa que Dios es un ser, una persona que puede amar. Cuando los que creen que se conjugan en las fuerzas del universo, pues el universo no tiene amor ni podrá amar. Bueno, ¿cómo comienza declarando la Trinidad? Aquí de una manera sutil la puedes identificar. Versículo 11 y 12. Fíjate cómo dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ay, parecía otra trabalenguas. Jesucristo es uno con el Padre. Fíjense que a pesar de que aquí menciona como aparte a Dios y Padre nuestro, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, está mencionando dos seres. Sin embargo, lo que sigue son verbos en singular. Ese pequeño detalle es fundamental, es importante, porque a pesar de que está mencionando a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, dirija nuestro camino y nos permita y nos haga crecer, y todos los verbos que siguen están en singular, lo cual hace que podamos entender que se está refiriendo a un solo Dios, a un solo ser divino, porque Dios es un ser divino con el que podemos tener un contacto personal, una relación de amor, una relación directa. Dios no es un Dios severo, hostil, lejano, un Dios al que haya necesidad de hacer algunos mantras y meditaciones para ver si algún día nuestro espíritu se desprende y se une con Él. Dios no es un Dios que necesite que otras personas o seres celestiales intercedan delante de Él por nosotros. Dios no es así. Dios mantiene contacto con nosotros. Él no es severo, no es hostil, que se mantenga a la distancia, sino que es un Dios amoroso que tiene trato con su creación, que tiene trato con cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros no solo podemos, sino que debemos acercarnos a Dios en oración para poder reconocer que Él tiene control sobre cada asunto. Pablo quiere ir a ver a sus amigos en Tesalónica, y antes que correr a comprar el boleto de avión o llamar al Uber, lo que hace es pedirle a Dios que le conceda ir. Tenemos que reconocer y acercarnos a Dios para reconocer su control sobre cada asunto. Porque aunque si bien es cierto que Dios gobierna todo el universo material y también todo el reino celestial, aún así no está tan ocupado como para no poder ponerte atención cuando tú elevas tu oración a Él. El Señor siempre dice: he aquí mi oído está atento a la oración en este lugar, y mis ojos están abiertos a la oración en este lugar. Así que no hay nada demasiado pequeño que no podamos llevar delante de Dios en oración. Creo que a veces algunos
digamos, iba a decir pecamos de modestos, es una frase dicha, pero a veces algunos tenemos quizás la idea de que necesitamos ir a Dios cuando la situación está tan grande que no podemos con ella, pero a veces pensamos como no molestarlo con algo tan simple y tan pequeño. Pero sabes que nunca hay nada demasiado pequeño como para que no podamos llevarlo a Dios en oración. Aún esa decisión acerca de si debes o no aceptar un cambio de determinada situación en tu trabajo o en tu negocio o en tu vida o cualquier cosa, por grande o pequeña, es importante traerla a Dios en oración, y de esa manera Pablo está reconociendo la soberanía de Dios en todas las cosas que nosotros tenemos que en nuestra vida. Después, como dije, vemos que Dios se responsabiliza por hacer madurar nuestra vida espiritual. Dios se hace responsable de ti, como un buen padre que es. Ustedes padres de familia, ¿no se responsabilizan por la salud de sus hijos? ¿No se responsabilizan por la educación de sus hijos? ¿Por la buena alimentación de sus hijos? ¿No ustedes padres se responsabilizan por la tranquilidad de sus hijos? Vaya, hasta por la diversión de sus hijos. ¿No es cierto? Y Jesús decía, pues si ustedes, siendo malos, saben hacer eso, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial por cada uno de sus hijos? Dios se responsabiliza por nosotros. Se responsabiliza para que podamos completar, y lo hace para completar lo que falta a los cristianos. Y nosotros debemos crecer y abundar en amor. Los de Tesalónica no eran una iglesia que les faltara amor, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Si a alguno ya se le olvidó, vea el capítulo 1, versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, al saludarlos, Pablo reconoce que era una iglesia a la que no le faltaba amor. No le faltaba amor, y sin embargo en el versículo 12 dice, y el Señor los haga crecer y abundar ¿en qué? En amor. No era una iglesia que le faltara, pero crecer y abundar en amor. ¿Por qué? Porque aún tenían la capacidad de crecer en amor, es decir, de amarse todavía más. A algunos de ustedes los conozco bastante bien de manera personal, a otros menos, a unos los conozco más que a otros, pero una cosa sé, y sé que cada uno de ustedes son personas amorosas. Yo lo sé, ustedes son personas amorosas, pero de la misma manera también a nosotros Dios nos dice que aunque eres una persona amorosa, es importante que crezcamos, podemos crecer más en amor. Crecer más en amor por nuestras familias. ¿Será que ya las amamos lo suficiente o todavía podríamos amarles más? Debemos crecer más en ese amor entre los esposos. Hay que crecer más en amor. Rompamos el paradigma del mundo. El mundo dice que conforme pasan los años, el amor se va enfriando y apagando. El modelo de Dios es que conforme más pase el tiempo, más podemos amar. Es justo al revés. El reino de Dios es completamente al revés del reino de la tierra, de los reinos naturales. Así que podemos crecer más en amor a nuestras familias, crecer más en amor fraternal como miembros de la iglesia que son ustedes. Podemos crecer más. Esta iglesia hace algunos años y por muchos años
las personas decían, esta iglesia me gusta porque aquí hay amor. A lo mejor no había muchas cosas, a lo mejor no había muchas actividades, pero personas decían, en esta iglesia hay amor. ¿Lo recuerdas, Jesús? ¿Lo recuerdas, Mari? ¿Cuántos lo recuerdan? Pues podemos crecer más en amor fraternal, como parte que eres de la familia, y también en amor al prójimo, especialmente al prójimo que no es creyente, para que pueda venir al conocimiento de Cristo. Y dice Pablo, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Y aquí otra vez nos encontramos con esa, ¿qué diré? Osadía, con esa, pues sí, osadía, se me ocurre esa palabra ahorita, de Pablo poniéndose a él mismo como ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros podemos decirle a otras personas, lleva tu vida cristiana de la manera como yo la llevo? ¿Cuántos podemos decirlo? Y creo que todos debiéramos poder decirlo. Pablo dice, sean imitadores de mí. Y entonces nosotros también debiéramos, sin ponernos en una postura farisaica, porque eso es justo lo contrario. Algunos tienen la actitud farisaica, y no digo aquí, no digo ustedes, pero hay quienes tienen la actitud farisaica de decir, mira qué pecador eres, deberías ser como yo. Y no necesitan incluso decirlo con la forma como escanean de arriba abajo a alguien. Con eso están diciendo, mira lo santo que soy, mira lo santa que soy. Esa es una actitud terriblemente farisaica, hipócrita. Pero en cambio, Pablo dice que Dios los haga abundar en amor unos con otros y con todos, como bien lo hacemos nosotros con ustedes. Que nosotros también podamos decirle a otras personas más jóvenes en la fe o en la vida, podamos decirle, ama a los demás como yo los amo. Ama incluso al que no me cae bien o no te cae bien, como yo amo al que no me cae bien. Porque podemos tener personas que no nos caen bien, ¿verdad? Pero entre que no nos caigan bien y que las odiemos con odio jarocho, como decía aquel antiguo personaje, hay una diferencia abismal. El Señor nos decía, bueno, si tú amas a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano, pues qué bonito, sí, está padre, bravo, bravo, decía Jesús. Pero eso hacen hasta los malvados, ¿verdad? Decía Jesús. Los paganos, los que no conocen, eso también hacen y lo sabemos, ¿verdad? El Señor decía, si ustedes aman así, ¿qué hacen de más? En cambio les digo, ama incluso a tu enemigo. Ama incluso a tu enemigo. Ora por él. No estés buscando la oportunidad de ver cómo te la paga. Que verdaderamente Dios nos permita a cada uno de nosotros decirle a las personas más jóvenes, ya sea jóvenes en la fe o jóvenes en la vida, ama a otras personas como yo las amo. Ama a Jesucristo como yo lo amo. Sirve al Señor como yo lo sirvo. Y después dice Pablo que su anhelo es ir para completar lo que faltaba en los corazones. Para completar lo que falta en nuestros corazones deben ser afirmados, dice ahí en el 13, para que sean afirmados sus corazones. ¿Cómo se afirma el corazón? ¿Cómo se afirma el corazón? Dice, para que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad. ¿Cómo se afirma? Bueno, yo tengo aquí una vaga idea, pero creo que se afirma el corazón con alguno de estos 5 elementos. Número 1, confiando siempre en Dios.
El Salmo 112, versículo 7 dice que el que confía en Dios, el que confía en Jehová, dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón firme confiando en Jehová. Entonces, ¿cómo se afirma el corazón? Confiando en Jehová. Porque cuando confías en Jehová no tendrás temor de malas noticias. Ahora, esto a veces puede hacer como cierto cortocircuito en nuestra realidad, porque ciertamente a veces tenemos malas noticias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entender Salmo 112, versículo 7, que el que confía en Jehová no tendrá temor de malas noticias, sino que su corazón está firme en Jehová? Bueno, es que yo creo que recibir una mala noticia cuando estás firme en Jehová, cuando estás firme en el Señor, que te sacude, por supuesto que te duele o te preocupa, pero te da la firmeza de que estás en sus manos. Y no al revés, como algunos que no confían, que no conocen a Dios y que no confían en Él, entonces en realidad están todo el tiempo pensando que a lo mejor un día van a tener malas noticias. Yo conocí una persona que tenía una temporada de bonanza, le iba bien económicamente, tenía salud, sus hijos estaban muy bien, su trabajo iba viento en popa. Y platicando con esa persona me dice de pronto, caray Luis, me está yendo tan bien que hasta miedo tengo, que de repente me va a ir mal en algo. Le dije, ¿en serio? En serio, dice, no puede ser que me esté yendo tan bien. En algún momento algo me va a pasar. Eso es no confiar en el Señor. Y entonces es tener temor de malas noticias. Porque una cosa es que recibamos una mala noticia y otra cosa es que vivamos anticipando la mala noticia. Que nos adelantemos pensando en la mala noticia. ¿Cuántas personas en estos meses, en este tiempo, han vivido con temor de la mala noticia de que un día se van a enfermar? Y entonces ya ni vida tienen. Ustedes conocieron personas así, seguramente, ¿no? Encerrados a piedra y lodo. Ni vida tienen. ¿Por qué? Porque me voy a enfermar, o se va a enfermar mi mamá, o se va a enfermar. Entonces es vivir con temor de malas noticias. El corazón se afirma cuando no tenemos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está firme en Jehová. Y si llega una mala noticia, estaremos como el náufrago que les platiqué hace 8 días, sostenidos de la roca, aunque estemos temblando, pero la temblar, porque no se mueve. Número 2, ¿cómo se afirma el corazón? Comprendiendo qué es y tomando la armadura de Dios, que dice Efesios 6:13. Ahí dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Fíjense otra vez, firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, aquí quiero aclarar algo que algunos cristianos de repente han fantaseado quizás, espiritualizado al grado de fantasear, porque hay algunos que han convertido en un rezo lo que debiera ser el tomar la armadura de Dios. Entonces, me decía alguien una vez, yo en la mañana, mi primera oración es, en el nombre de Jesús, tomo la armadura de Dios y me pongo la armadura de Dios. Eso como si fuera una palabra mágica. Yo les invito a que vean en Efesios 6 cómo es la armadura de Dios, no ahorita, pero se los dejo de tarea. Y tomar la armadura de Dios es vivir el Evangelio en sus diferentes facetas, creerlo y vivirlo. No es asunto de nada más decir como rezo me pongo el yelmo y ahora los zapatos y ahora el cinturón y ahora el peto. Es vivir el Evangelio. Vean en casa, cuando ustedes lleguen a casa o ustedes cuando esta transmisión termine, vean lo que es la armadura ahí en Efesios 6
que nos da la fortaleza para resistir las acechanzas del diablo, porque no tenemos pleito contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez la palabra firmeza, Efesios 6:13. ¿Cómo se afirma el corazón? Número 3, sirviendo a Dios. Primero a los Corintios 15:58. Repito para quienes están anotando, primero a los Corintios 15:58 dice: así que, amados míos, hermanos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez la palabra firmeza, ¿la ubican? Hermanos, estad firmes y constantes. Y luego viene un gerundio. ¿Cómo vamos a estar firmes y constantes? Sirviendo al Señor. Dice, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sepan que su trabajo en el Señor no es en vano. A veces hay alguna obra que tú haces para el Señor y de momento pareciera que no dio ningún resultado. Pero estar firmes y constantes, sirviendo en la obra del Señor, eso nos da firmeza, eso afirma nuestro corazón. Número 4, primera de Pedro 5, 8 y 9. ¿Cómo se afirma el corazón? Resistiendo al diablo. Resistiéndolo, se afirma. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Otra vez, firmes en la fe. ¿Cómo? Resistiendo al diablo. El diablo va a tentarnos. Sí, por supuesto. Su chamba es tentarnos. Es más, el día que no haga su chamba de tentarnos, pues deberíamos pensar, ¿se jubiló o qué le pasó a este? ¿O qué? Ándale, ¿o qué estoy haciendo que le gusta que ya no me tienta, verdad? El diablo, su chamba es tentarnos. Y como dice Kenia, a lo mejor no me tienta porque pues ya estoy en su territorio y en su terreno y está bien contento viendo que ya estoy haciendo lo que él quiere. La chamba del diablo es tentarnos. El diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, resístelo firme en la fe. En otra ocasión ampliaré un poco más el tema de cómo caemos en pecado, porque no es nuestro peor enemigo el diablo. El diablo es un enemigo que nos tienta, pero a veces nuestro peor enemigo es el yo, es la carne. Porque cuando pecamos es la decisión de la carne. Y a veces el peor enemigo al que hay que vencer es al yo, a la carne con sus deseos y sus pasiones. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿cómo se afirma el corazón? Resistiendo firmes en la fe al diablo. Y número 5, ¿cómo se afirma el corazón? Cerrando los oídos a las falsas doctrinas. ¿Ustedes saben que hay falsas doctrinas? ¿Sí? ¿Y saben a qué se parecen las falsas doctrinas? Se parecen a la verdadera doctrina. ¿A qué se parecen los billetes falsos? ¿No es cierto? Por eso en todos los negocios o tienen su aparatito de luz morada, que no sé qué es eso, o tienen su plumón, porque un billete falso se parece al billete verdadero. Así que cuando tenemos que cerrar los oídos a las falsas doctrinas, yo no me estoy refiriendo tanto a que cerremos los oídos al budismo, a la nueva era, que cerremos los oídos a las doctrinas de la Santa Muerte o a la santería. Pues no, esas no son falsas doctrinas, esas son completas herejías contra Dios.
Pero tenemos que cerrar los oídos a las falsas doctrinas. Y para poder conocer o identificar las falsas doctrinas, tenemos que conocer la doctrina verdadera, conocer la verdad. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Otra vez habla de la firmeza. Dice Pedro, lo voy a decir en español actual: así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Ahora están firmes, entonces cierren los oídos a las falsas doctrinas. Algunas de las sectas falsas han surgido por no cerrar los oídos a esas falsas doctrinas. Que si Jesucristo vino en 1545 y de ahí surgió una secta. Que si Jesucristo vino, pero nadie lo vimos porque vino en forma espiritual, y ahí tenemos otra secta. Tenemos que cerrar los oídos a las falsas doctrinas y conocer de antemano que van a haber, para que no seamos arrastrados y caigamos de nuestra firmeza. Entonces, recapitulando un poco, Pablo ora a Dios pidiéndole ir a ver a los tesalonicenses. Con esto está reconociendo que Dios gobierna en cada uno de los asuntos de nuestra vida. Y aunque en el versículo anterior, en el capítulo 2, dijo en el 18 que había intentado varias veces ir a ver a los tesalonicenses, pero Satanás se lo impidió, no se centra tanto en Satanás, dice, pues me lo está estorbando, pero Dios, déjame ir. Y ora a Dios pidiendo que pueda ir a verlos. Entonces, número 1, recapitulando, que Dios gobierne en cada asunto de nuestras vidas. Jesucristo es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Dios es un solo Dios trino, un ser divino que nos ama y con el que nos podemos acercar confiadamente, sin necesidad de intermediarios, y por más que de pronto podamos en un momento dado sentirnos indignos o incapaces, es cuando más podemos acercarnos a Dios, como el hijo pródigo, que cuando regresó a casa, él iba pensando en su rollo y en su discurso, ¿verdad? Diciendo, pues con que me dé chamba ya me conformo porque es un buen patrón mi papá. Y resulta que lo que encontró fue el abrazo del Padre. Que Dios se responsabiliza por nuestra madurez espiritual y nuestro crecimiento, pero nosotros debemos abundar y crecer en amor. Que nuestros corazones deben ser afirmados. Y por último, para completar lo que falta a nuestros corazones, deben nuestros corazones ser irreprensibles en santidad. Versículo 13. Nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La idea de santidad. La idea de santidad no es tener las manitas así y estar viendo al infinito con la mirada perdida. La idea de santidad es ser apartado de Dios para el mundo, del mundo para Dios. Eso es la santidad. Ser apartado del mundo para Dios es desarrollar ese carácter de saber, porque sabes que eres una hija, que eres un hijo de Dios, y que por lo tanto tú ya no perteneces al sistema de este mundo. Ya no pertenecemos a este sistema. Pertenecemos justo al revés, al mundo al revés, que es el mundo verdadero. La idea detrás de la santidad entonces es que la persona genuinamente creyente se separa lejos del dominio del pecado. No quiere decir que los cristianos ya somos impecables y que no pecamos. No, por supuesto que no. Eso sería una barbaridad decirlo así. Pero
el cristiano genuinamente, o el genuinamente creyente, se separa del dominio del pecado, se separa del dominio de su propio ego y se aparta para Dios. Entonces, ¿que vamos a tropezar? Sí, pero hay una gran diferencia entre el que peca y le duele pecar y se arrepiente y se avergüenza de su pecado y el que se deleita en el pecado. Hay una gran diferencia, abismal. Los hijos de Dios todavía pecamos y seguiremos pecando mientras estemos metidos en este cuerpo. Y aún, bueno, mientras este cuerpo no sea glorificado, como será cuando llegue el momento que seamos arrebatados juntamente con Cristo. Pero mientras tanto, el cristiano peca, pero el cristiano le duele, se avergüenza y se arrepiente del pecado, no se regodea del pecado. Algunos de nosotros, como éramos antes de conocer a Cristo, no nos regodeábamos del pecado, hasta presumíamos nuestros pecados entre cuates, ¿verdad? No sé, entre mujeres, porque pues, en una de esas, no sé. Pero a mí sí, yo conozco entre cuates, ¿verdad? Cómo nos regodeábamos del pecado y, ay, ¿qué hice anoche y ayer y antier? ¿No? ¿Quién era el más picudo? ¿O quién era el que se podía transar más a otro? ¿No? Y nos regodeábamos y hacíamos un negocio turbio y no turbio, a lo mejor de tráfico ni nada de eso, pero hacíamos un negocio donde nos llevábamos al baile a alguien y decíamos, ay, me fue re bien en este negocio y, oh, qué buenazo eres. Pero el cristiano se da cuenta que la vida es otra cosa. Y ahora cuando eventualmente cae en pecado, lo primero que hace es caer de rodillas. La persona creyente, en verdad, no se deja dominar ni por el pecado ni por el ego. Y aquí el ego, ojo, lo comento para todas las parejas y todos los matrimonios que estamos hoy aquí o que me oigan a la distancia. Si hacemos un verdadero análisis, dime el tamaño de bronca que tengas en tu matrimonio y yo te voy a decir el tamaño de ego que hay en el corazón. Así de sencillo. Porque luego nos andamos con las ramas y por las ramas y buscándole tres pies al gato por un problema matrimonial, pero es que me hizo, pero es que tú no sabes lo que me hace. Y ya. El problema, en un último análisis, en los problemas matrimoniales, es el ego. Y dime el tamaño de tu problema matrimonial y yo te puedo decir el tamaño del ego de uno de los dos o de ambos. En cambio, el Señor habla a través de Pablo de abundar en amor, con el corazón afirmado e irreprensible en santidad. ¿Cómo puede ser un corazón irreprensible en santidad? Bueno, como he dicho hace rato, primero que nada, reconociéndonos servidores, hijos y servidores de Dios, apartados para Él, pero además sabiendo que por la sangre de Jesucristo hemos sido justificados. No que no pequemos y que por eso podamos ser irreprensibles, sino que ya no nos gozamos en pecar y además hemos sido cubiertos y lavados por la sangre de Jesucristo y hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al ser justificados por Jesucristo, entonces somos irreprensibles en santidad. Por eso en Romanos dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y el que también resucitó. Y la palabra dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es ser irreprensibles en santidad. Todo eso en el marco de la certeza que tenemos en que nuestro Señor Jesucristo va a regresar por todos los santos y con todos los santos. Versículo 13 al final dice, en Dios Padre, en la venida, vean ahí el final, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y como he dicho antes, el que
sepamos y vivamos entendiendo que Jesucristo habrá de venir por segunda vez, debiera ser uno de los motivos que nos tenga constantemente anhelando su presencia, anhelando gozarnos en estar con Él, porque sabemos en la seguridad total que nuestro Señor Jesucristo va a regresar con todos sus santos y a la misma vez a todos los que estén aquí en vida nos va a arrebatar. Todos los creyentes habremos que hayan muerto y nosotros que estemos con vida seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes cuando Él regrese. Pero de eso nos va a hablar el capítulo 4 a partir de la próxima semana. Aleluya. Oremos. Precioso Señor, gracias por tu bendita palabra. Y gracias, Señor, porque tú te has comprometido, te has responsabilizado por hacer que nuestra vida espiritual madure día con día. Señor, perdónanos cuando conscientes o inconscientes en tantas ocasiones estorbamos tu libre actuar en nosotros. Conscientes o inconscientes, a veces estorbamos tu propósito en nuestras vidas, pero gracias, muchas gracias, precioso Dios, porque tú, de todas maneras, vas a cumplir tu propósito en nosotros. Señor, completa lo que nos falta en nuestros corazones, te lo rogamos, completa lo que nos falta, para que siempre podamos estar afirmados y firmes en ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén.